Buenas noches, espero que estén bien. Yo estoy un poco resfriado, tengo garrapela. Con el frío que está haciendo, cualquiera va a tener garrapela. Continuamos ya yo iba a hacer 4 temas sobre esto, pero con el tema de hoy lo dejo para poder dedicarme tranquilamente mañana en la noche a impartir la clase de maestro de la lección de escuela sabática dentro del marco de lo que es Conversando con Humberto. Así que para iniciar, ustedes me van a permitir tener una breve oración. Te agradezco, Dios, la bendición de poder hacer este programa. Dame sabiduría, la presencia del Espíritu Santo y que todo lo que yo vaya a decir aquí esté de acuerdo con tus normas y principios. Bendice a los que se van a conectar, los que lo van a ver esta noche, los que lo van a ver después. Y gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Esta tarde, noche, estuve en la calle haciendo unas diligencias y entonces parece que está lloviendo, el frío que hace, viento, y no me abrigué bien la cara ni la garganta, así que por eso estoy hablando, no en estereofónico, pero sí con una garrapela y un poco de ronquera. Bien, esta semana hemos estado tratando de explicar con lujo de detalles por qué, a pesar del crecimiento económico, político, militar de China, los Estados Unidos siguen cumpliendo los requerimientos para hacer la segunda bestia de Apocalipsis 13, 11 hasta el 18. Y eso lo hemos explicado varias veces. Mucha gente se confunde al pensar que los Estados Unidos debía tener una hegemonía global total, absoluta. Y es posible que sí, pero lo que la profecía dice, lo que la profecía de Apocalipsis 13 dice, no es necesariamente que tenga una hegemonía total, completa y absoluta, sino que la profecía va directamente a donde nace la segunda bestia de Apocalipsis 13, 11 al 18. ¿En qué tiempo nace la segunda bestia de Apocalipsis 13, 11 al 18? 2 cuernos, o sea, gobierno civil y libertad religiosa, que fue fundamentalmente lo que los peregrinos del Mayflower y todos los peregrinos europeos salieron buscando cuando se fueron a vinieron aquí a Massachusetts, a Plymouth, huyendo de la persecución religiosa en Estados Unidos. Alexandra Vázquez, muy bienvenida. Buenas noches. Entonces, la primera bestia sufrió su herida mortal, que fue curada en el año de 1798, cuando el general de Napoleón, Berthier, entró en Roma e hizo prisionero al Papa. Esa fue la herida mortal que fue curada. Eso fue en 1798. Unos años antes, 1776, los Estados Unidos pues nacieron con la Declaración de Independencia, un par de años después la Constitución, y entonces se unieron las 13 colonias y comenzaron su vida republicana que continúa hoy. Eso en primer lugar. En segundo lugar, nació en una tierra prácticamente despoblada. América del Norte es grande es un continente, no, tampoco es un subcontinente, lo que es América del Norte. Y los Estados Unidos nacieron ahí, habían como 1 millón de nativos americanos cuando eso, y Europa estaba grandemente poblada porque realmente es un país que es un continente que ha tenido muchísimas naciones operando dentro. Así que eso por ese lado. Y por otro lado, esta nación debía tener un alto componente, un alto interés religioso. Los Estados Unidos nacieron no como una nación específicamente religiosa, pero sí fue constituida, los que constituyeron los Estados Unidos en 1776 no eran necesariamente religiosos.
Washington, Jefferson, esa gente no necesariamente eran miembros de iglesia, no. Pero los peregrinos sí, los que llegaron, pero los peregrinos sufrieron los mismos problemas que tuvieron en Europa, comenzaron a perseguir a los que no pensaban igual que ellos. La gente piensa que China debería ser, o piensa que el poder, la hegemonía se muda de Europa hacia Asia, porque ven a China creciendo grandemente y mucha influencia y todo eso. Sin embargo, nosotros tenemos que recordar algo. China necesita vender las cosas que produce. Y quienes compran son Estados Unidos, Europa, Japón, Australia, Corea del Sur. Entonces sí, tiene sus intereses estratégicos y políticos, geoestratégicos y políticos, pero si los Estados Unidos, Dios nos libre, caen o cae Europa, va a haber un desmadre mundial porque ¿a quién le van a vender? A Putin no le importa mucho eso porque no tiene el interés que tiene Occidente en el bienestar de su gente. China tiene más interés en el bienestar de su gente porque las políticas de Deng Xiaoping de 1978 hasta Hu Jintao estuvieron enfocadas precisamente en su gente, en sacar su gente de la pobreza y en generar desarrollo para todos los chinos. Sacó 800 millones de gente de la pobreza. Pero hay intereses que se interrelacionan. O sea, hay mucha relación económica, comercial entre China, India, o sea, los BRICS y Occidente. No hay manera de deshacerse del dólar por ahora. Mucha gente está hablando de que el dólar se cayó, que el dólar no va, que esto y que lo otro. Déjenme decirle que las transacciones en yuanes, que es la moneda de China, también le dicen renminbi, en el 2022 las transacciones en yuanes ascendían a un 2.2% del comercio chino. Para 2024 ya iban por 4.8. Pero las transacciones en dólar son, Stephanie Lundi, bienvenida, son inmensas. Son inmensas las transacciones en dólares porque el dólar sigue siendo la moneda de reserva, la moneda de intercambio, todo eso. O sea, no hay manera por lo menos por todo este tiempo, de complacer a las mentes más calientes que hay, perdón, que hablan de que el dólar va a desaparecer. No lo creo, personalmente. ¿Puede China tener una mejor influencia en el mundo? Claro que sí, claro que sí. China trabaja fundamentalmente para sus intereses políticos y económicos. La hegemonía norteamericana es una hegemonía cultural, trascendental, que trata en muchos sentidos, mejora la calidad de vida de la gente donde llega, en muchos sentidos. Pero China ha dado, por ejemplo, hasta hace poco había sido prácticamente imposible, perdonen que me acomode, me gusta hablar de estos temas, y si consigo 2 o 3 gente que me escuchan, así sea 2, ya yo me siento complacido. Hasta hace poco China es miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, junto con Rusia, junto con Estados Unidos, van 3, junto con Francia, y creo que Inglaterra. Son miembros del Consejo permanentes del Consejo de Seguridad. Luego hay miembros que son rotativos, que van rotando creo que cada 2 años. El asunto es que en el Consejo de Seguridad habían tratado de organizar una misión de supresión de pandillas para Haití, porque todo el mundo sabe que Haití no va a arrancar, ni va a tener elecciones, ni constitución, ni comercio, ni nada, hasta que no se resuelva el lío de las pandillas. Y lamentablemente el lío de las pandillas no se va a solucionar como la revolución de los claveles, ¿se acuerdan? En Portugal, en los años 70. No se va a resolver así. Eso lamentablemente va a tener que resolverse a tiros, porque los pandilleros lo que tienen son armas. Y tienen más armas que lo que tiene la policía haitiana.
Y por mucho tiempo China había estado vetando cualquier resolución que tuviera que ver con el establecimiento de una fuerza en Haití. Hasta que ahora, a final de septiembre, por fin se dieron cuenta de que no se iba a resolver el problema con ellos vetando todo, e incluso se obtuvieron. Y también lograron que los rusos se abstuvieran y que Pakistán, que es miembro rotativo, también se abstuviera. Y así el Consejo de Seguridad pudo aprobar el establecimiento de una fuerza de supresión de pandillas. Yo entiendo que China pudiera también jugar un rol en lo que tiene que ver con la guerra de Ucrania. ¿En qué sentido digo esto? Con la guerra, con la invasión a Ucrania, Rusia se puso en una situación de debilidad. Se puso en situación de debilidad porque perdió su principal mercado de venta de productos energéticos, que era Europa. Recibió muchísimas sanciones económicas y ahora está vendiendo con descuento a través de flotas de barcos fantasma, petroleros fantasma, está vendiendo su petróleo y su gas y todo eso a precio de vaca muerta, podemos decir, a la India, a China, a Turquía, a Qatar. Pero China es el principal comprador. Y cuando tu principal comprador te dice, mira, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, lo otro, mucha gente accede. Y es posible que sí, utilizando el leverage que le da el comercio que tiene con Rusia y la necesidad que tiene Rusia de buscar recursos para continuar su esfuerzo de guerra o para mejorar su economía, si China le dice, hay que ponerle fin a esta guerra, vamos a hacer esto, aquello y lo otro, es posible porque que Vladimir Putin le haga caso. Por otro lado, no se sabe si China va a tener los incentivos suficientes para tomar una medida como esa. Entonces, no es China la segunda bestia de Apocalipsis 13, mencionada en Apocalipsis 13, 11 al 18. Sigue siendo Estados Unidos. Y hacia donde tenemos que poner la vista, es en el momento en que Estados Unidos comienza a utilizar su influencia para obligar a la obediencia religiosa. Cuando comience a cambiar su estructura constitucional o de poder para incluir acciones religiosas en lo que hace o en lo que va a hacer. Una de las cosas, y eso es algo que muchos cristianos adventistas no entienden, no le ha dado por entender porque están sumamente influenciados por eso. Una de las cosas que va a llevar al cumplimiento de la unión entre la Iglesia y el Estado y de la imposición de sanciones, o sea, fin de la libertad religiosa, es el nacionalismo cristiano. ¿Qué es el nacionalismo cristiano? Ayer comenzamos a hablarlo y yo quiero que lo tratemos hoy y los próximos minutos los voy a dedicar a eso. Así que le voy a pedir a Stephanie que me ponga atención, Stephanie Lundi y Alexandra Vázquez, que me pongan mucha atención. Y hay dos personas más conectadas que no sé quiénes son, no me aparece aquí. Lamentablemente en mi celular no aparece. El nacionalismo cristiano es una ideología, no es religión, es una ideología política y cultural que busca fusionar la identidad nacional con la identidad cristiana. O sea, para tú ser, ¿cómo le digo? Para tú ser iraní, tú tienes que ser musulmán. Para tú ser otro país, pakistaní, tú tienes que ser musulmán, islámico, porque esos países han fusionado la identidad política y cultural de sus países. Y sostiene la creencia de que una nación X, Estados Unidos o cualquier otra, fue fundada o está definida por el cristianismo. Y se le pide al gobierno que tome medidas para mantener o promover los valores cristianos. Pero hay gente que vive aquí que no es cristiana. Hay una gran cantidad de gente que no es cristiano. Hay mucha gente que es musulmana,
mucha gente que es budista, mucha gente que no tiene religión, que son ateos. No, no es religión, no. Bernabé Lundi, bienvenido, mi hermano. Entonces, este movimiento idealiza y defiende una unión intrínseca entre una religión particular y la vida cívica o gubernamental de un Estado. O sea, une la iglesia y el Estado. Y hay muchos hermanos míos de fe y de iglesia adventista del séptimo día que están montados en este caballo a todo lo que da y van caminando hacia el precipicio. Y ellos mismos creen que esto tiene que ser así, porque les hablaron en contra del aborto, les hablaron de la ideología de género y cerraron completamente. Entonces, la etiqueta de cristiano en este caso tiene más que ver con una identidad cultural y política que con una adhesión estricta a la teología, a la ética de la fe o a lo que dijo Jesucristo, lo que dice la Biblia. Y hay muchos, mis hermanos, metidos en eso. ¿Cómo se manifiesta el nacionalismo cristiano? Idolatría nacional. Eleva a la nación y sus símbolos y su historia a un nivel casi sagrado. Okay. La nación es sagrada. Se lucha, se muere por ella, se defiende. Hacemos como Desmond II, que fue y peleó, no peleó, salvó vida, pero estuvo en el ejército y cumplió con su papel sin disparar un arma. Y todo el que está aquí en Estados Unidos está en la obligación de defender a la Constitución, a la bandera y a lo que son los Estados Unidos de América y todo lo que representa. Eso en primer lugar, o sea, eleva a la nación por encima de Dios. Y hay gente que está haciendo eso, que ajusta lo que Dios dijo a sus intereses políticos. También es exclusivista y autoritario. O sea, fomenta la idea de que solo los verdaderos cristianos, generalmente son de una denominación o postura política específica, son los que son verdaderos ciudadanos. Pero el asunto es cómo usted define verdadero cristiano. La Biblia dice claramente que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero nosotros hemos encontrado, yo he encontrado, que hay mucha gente que guarda los mandamientos de Dios, tiene el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía, pero es racista, pero odia a los inmigrantes y tiene muchísimos problemas que no le van a permitir entrar al reino de los cielos. No le van a permitir entrar. Es como le dijo Jesucristo a los fariseos: las prostitutas y los publicanos van delante de ustedes al reino de los cielos, porque usted tiene una postura religiosa, va a la iglesia, devuelve diezmo, canta los signos, va a todos los cultos, pero entonces usted tiene en su vida, atesora, guarda, idolatra en su vida cosas que son contrarias al Espíritu de Cristo. También tienen temor hacia las minorías religiosas, ateos, judíos, musulmanes y cosas así. También son anti-inmigración, anti-refugiados, anti-pobres, sufren de aporofobia, no quieren saber de los pobres, no quieren que el gobierno ayude a los pobres ni nada por el estilo. Rechazan el pluralismo y promoción de la idea de que el gobierno, para que el gobierno declare la nación una nación cristiana. Y aquí hay que ir a la iglesia los domingos, y aquí hay que leer la Biblia en las escuelas, y hay que orar en las escuelas, y todo el que esté ahí tiene que hacerlo. Esa es una posición. Y también tienen un uso selectivo de las escrituras. O sea, seleccionan pasajes de la Biblia que se acomodan a lo que ellos dicen. De hecho, todavía hay gente en los estados del sur que dicen que la esclavitud fue beneficiosa para los esclavos y utilizan textos bíblicos para tratar de justificar eso. Pero el nacionalismo cristiano es una desviación de la doctrina de Cristo. Y esto no todo el mundo se lo dice a los miembros de la iglesia, pero yo no soy pastor ni soy nada de eso, así que yo si se metieron en este programa van a escuchar lo que no quieren oír. Entonces, ¿por qué están en contra de la doctrina de Cristo? En primer lugar, la naturaleza universal del reino de Dios. El reino de Dios es para todo el mundo, blanco, negro, amarillo,
morado, marroncito como yo, marroncito, en fin, para todos. El reino de Dios es para todos. Entonces, la otra enseñanza de Jesús que debemos tomar en cuenta en Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Hay gente que ha hecho de este mundo su reino y que esto es lo que le interesa y viven de acuerdo a eso. El reino de Jesucristo no es de este mundo. Cuando Jesucristo venga, nos va a sacar de aquí y va a destruir todo lo que hay. Y cuando regrese después del milenio, va a quemar todo para recrearlo de nuevo. Entonces, hay una cosa cierta: el cristianismo es católico. Católico en el sentido de que es universal para todas partes del mundo. Ahí hay, en la conferencia general, no sé si usted ha ido al edificio de la conferencia general, a la entrada hay una escultura, hay una composición de escultura, donde cuando usted se fija en las estatuas, ve gente que tiene rasgos diferentes, rasgos físicos diferentes. Lo que te está diciendo esa escultura es que el evangelio es para todo el mundo. Eso es lo que la iglesia adventista cree, eso es lo que está en sus doctrinas, eso es lo que dicen sus documentos y reglamentos, aunque haya mucha gente en la iglesia que no crea eso. El nacionalismo cristiano ata el reino de Dios a las fronteras nacionales. El reino de Dios es para las fronteras nacionales, la política y los intereses de una nación-estado específica, lo que es una forma de idolatría porque pone a la nación por encima de Dios. Y también hay que recordar que el mandato central de Jesucristo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y también hay que amar incluso a los enemigos. Es difícil, hay enemigos que no ayudan, pero hay que amar a los enemigos. Y también hay que amar al extranjero. Levítico 19:34. Hay muchos cristianos que no aman al extranjero. No solamente aquí, en muchísimos sitios. El nacionalismo cristiano se define muchas veces por la exclusión, la desconfianza hacia los otros, inmigrantes, minorías, diferentes ideologías. Y a veces también justifican la violencia y la discriminación. Y eso es contrario a las doctrinas de Jesucristo de hospitalidad, de ayuda al prójimo. No es que partas tu pan con el hambriento, como dice Isaías 58, y al errante albergues en tu casa. Entonces, el nacionalismo cristiano lo que busca es el dominio y el control político de la nación, pero no de la predicación del evangelio, no trata de hacer discípulos, de retener, de alcanzar, de salvar a la gente. Entonces, tampoco acepta el llamado al servicio desinteresado. Entonces, en resumen, el nacionalismo cristiano toma una fe que es universal, basada en el amor y enfocada en el reino espiritual, y lo reduce todo a una ideología tribal y política, que solamente sirve solamente para eso, para la política. Por lo tanto, no estén buscando, y yo sé que yo mismo llegué a pensar eso, lo que voy a decir ahora, yo llegué a pensar también que, lo pensé durante la primera administración Trump, del 17 hasta enero del 21, que realmente en los Estados Unidos China estaba avanzando mucho y que había un problema con cómo esto se va a cumplir. Pero realmente la profecía no dice que los Estados Unidos van a ser la superpotencia, la única superpotencia y que todo el mundo va a estar de vasallo. Tampoco dice perdón, se me fue el hilo, estaba pensando varias cosas al mismo tiempo, pero no dice que va a ser la única potencia. Inclusive no se refiere a naciones extranjeras en este caso. Todos los dispositivos o todas las acciones dispositivas para el cumplimiento de la profecía se encuentran aquí en los Estados Unidos. Así que yo espero haber sido claro con todo esto. No sé si es un tema complicado, para mí no lo es, solamente hay que buscar, investigar y leer. Y yo espero que ustedes estén claros. Los Estados Unidos siguen teniendo un rol profético que van a cumplir y están cumpliendo. Así que ya ustedes saben, investiguen cómo va avanzando
los asuntos religiosos en este país y cómo se van cumpliendo o cómo se van uniendo los elementos que van a llevar al cumplimiento de la profecía. Muchas gracias por estar aquí. Bernabé, su esposa, muchas gracias también a Alexandra Vázquez. Oramos para concluir. Gracias, Dios. Bendícenos. Al estudiar tu palabra ya hemos terminado. Dirígenos, Padre eterno. Y que nosotros tengamos luz y sabiduría suficiente para identificar las acciones y las cosas que deben suceder pronto. En el nombre de Jesucristo. Amén. Mañana a las 9 de la noche entonces venimos con la clase de maestros. Así que están todos invitados. Una petición muy especial. Denle like a este video y compártanlo. Yo se los voy a agradecer. Pasen buenas noches.